Buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos nuevamente a otro encuentro de la capacitación de taquigrafía. Gracias por acompañarnos. Ya estamos en este mes donde ingresamos a las últimas clases de nuestra área de taquigrafía, así que un último esfuerzo les pedimos. Nosotros también estamos ya, como todos ustedes, un poquito ya cansados, con menos pilas, pero tenemos que seguir y terminar, ¿sí? Con todo, con toda la fuerza. Habrán recibido seguramente sus las devoluciones del trabajo integrador la semana pasada, así que por ahí algunas notas, fíjense que algunos 9 estaban para 10, como así también algunos 5 estaban para menos, algunos hubieron de todo, pero tenemos que seguir practicando, que de eso se trata nuestra materia, nuestra profesión, y solamente con la práctica lo vamos a poder hacer, vamos a poder tener trazos buenos, velocidad con el tiempo, una vez que tengamos todos los contenidos. Así que todo depende de ustedes. Nosotros estamos felices de que nos sigan acompañando y sabemos del esfuerzo que hacen, porque cuesta, ¿sí? Entonces les agradecemos muchísimo que estén y que se sigan esforzando, que sigan practicando, porque este es un beneficio para ustedes, es un proyecto que nosotros iniciamos con mucha fuerza, con mucho empuje, y hoy, casi al finalizar el año, estamos muy felices de que nos sigan acompañando. Entonces les pedimos que terminemos este año con todo para poder iniciar el que viene con más fuerzas, con más ganas, y así poder cumplir un sueño, porque trabajar y tener esta profesión es un sueño, porque les va a cambiar la vida. Ustedes van a poder tener lo que soñaron, lo que anhelaron. Entonces a no decaer y a seguir, ¿sí? Ese es mi consejo, que sigan, que continúen, a pesar de que no es nada fácil, ¿sí? Pero tampoco es imposible. Bien. Buen día, Amelia. Yo Sí. voy a decirle también unas palabritas cortitas por el tema del trabajo integrador que les fuimos enviando, que todos ya deben tener en su correo. Lo que quería destacar es que en esta gran cantidad de alumnos que quedó, en general todos fueron muy buenos, a pesar de que por ahí alguno no logró el 6, no importa, se nota el esfuerzo. Se nota el esfuerzo en todos, y lo que quiero destacar es que con esta modalidad en forma virtual hay alumnos que nunca supieron lo que es la taquigrafía, otros tenían ya por ahí un poco de conocimiento, y bueno, destaco eso, y nos sentimos muy, por decir, orgullosas. Nos gusta porque vimos una cantidad de alumnos que tienen mucho potencial, por ahí algunos un poco más, o otros un poco menos, pero como siempre le decimos, es nada más que práctica, práctica y práctica. Eso quería destacar, que bueno, nos sentimos muy bien en ese sentido. Bien, Bueno. Gracias. ¿Alguno de ustedes tuvo algún inconveniente con el dictado, con el texto que enviamos la semana pasada, que estábamos viendo todo lo que sea circulito, ¿sí? Y para terminar con ese tema, y arrancar hoy ya con círculo o círculo mayor, me gustaría saber si lo pudieron hacer, si es que tuvieron dudas. Entonces vemos de a poco y podemos sacarnos esas dudas con algunas palabras que les haya dificultado escribir, trazar los rasgos. Acuérdense que ahora vamos con el círculo mayor y después vamos con el círculo máximo, ¿sí? Y que con eso vamos a cerrar esta unidad, y ya prácticamente esos temas van a entrar en el integrador
que vamos a hacer al finalizar el mes, ¿sí? Y entonces vamos a aplicar también todo lo que sea circulito, círculo y círculo máximo, ¿sí? El trabajo integrador, vamos a darles después más novedades del segundo trabajo que seguramente va a ser dictado, por eso es importante que ustedes sigan practicando. ¿Mm? Sí. Sí. El examen que viene, o sea, el trabajo integrador que viene, que va a ser el último, que es donde van a estar todos estos, básicamente circulito, que sería lo nuevo, va a ser un dictado, un texto, y ustedes van a traducir. Ese va a ser el segundo trabajo integrador. Nos vamos a tratar lo posible de no repetir el dictado, vamos a tratar de dictar fuerte, que se entienda y que todas puedan hacer su trabajo en taquigrafía y después hacer la traducción. Si pueden hacerlo en Word, la mayoría la hizo en Word, eso también tenemos que destacar. Así que bueno, acá tenemos una duda de Axel. Pregunta si los Andes lleva comilla. Andes sí, a ver, voy a mirar en el dictado. Claro, los Andes en realidad debería ser los también con mayúscula, ¿sí? También los con mayúscula y con comillita. Andes sí, por supuesto, con mayúscula. Así que sí, agréguenle mayúscula a la L y pónganle también las comillitas a los, ¿sí? Hicimos 2 dictados y después tuvieron una actividad ustedes para hacer 2 dictaditos más. Ahí Patricia pregunta la palabra pasamos, ¿sí? Vamos a escribir acá, vamos a ver con la camarita. Pasamos. Fíjense que está en primera posición y acá tenemos circulito medial, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un rasgo recto y un rasgo curvo, tenemos acá pa que es recto y mos que es curvo, el circulito va en la concavidad del curvo. Y son dos rasgos finos. Pasamos, ¿sí? Pasamos. ¿Sí? Son dos rasgos finos, la P con la A y la M también con la O. Europeos. Fíjense. Axel quiere saber la palabra europeos. Europeos. Vamos a escribir europeos. Ustedes saben que yo agrando y con el marcador a veces cuesta un poquito más, pero vamos a escribir. Fíjense que tenemos acá, tenemos eu, que es vocal engrosada, porque la palabra comienza con dos vocales, ¿sí? Entonces, pero me indica la posición la O, la O que acompaña a la R, o sea que la palabra va a estar en tercera posición. Esta palabra europeo va a estar en primera posición. Pasamos en primera, tercero en europeos en tercera. Entonces vamos a escribir así, debajo del renglón, ¿sí? La E engrosada, la R fina y la P con el circulito final, europeos. Voy a tratar de hacerlo mejor. Lo mismo que la palabra Europa, ¿se acuerdan que creo que en el trabajo integrador había una palabra Europa? Y se escribe de la misma manera. A esta le agregamos el circulito. Para que se vea. Cuando hay dos vocales, acuérdense que son vocales engrosadas. Europa, por ejemplo, se escribe de la misma forma como les dice la profe Ani, euro, sin el circulito final, Europa. Y por supuesto, Europa con comillitas. Y vocal engrosada comienza con dos vocales, y es la E la que va engrosada. Desarruga, hay otra duda. Miguel nos pregunta el estenograma desarruga. Fíjense que acá tenemos el rasgo D, en segunda posición voy a escribir esta palabra, tengo el circulito en el medio y después tengo un rasgo también recto, ¿sí?
Miren cómo vamos a escribir. Esto va en segunda posición. Desarruga, grueso, en segunda. El circulito, desarruga. Quedaría como desaruga. Fíjense que queda en el vértice del lado de afuera, el circulito. Cuando tenemos dos rasgos rectos, ¿sí? El circulito va del lado de afuera. La parte exterior. Desaruga. No se confundan con vocal, doble R vocal, porque dice ru, porque, o sea, la vocal, doble R vocal, que es curvo, no, así no se hace. Hacemos de cuenta que es ru, desaruga. Ahí la palabra feísima. Feísima en segunda posición, y fíjense, F que es fino, ¿eh? Es fino. Feísima. En el segundo curvo, acá tengo dos curvos. ¿Y cómo voy a escribir? En el segundo curvo. Feísima, feísimo. Ascenso, nos pregunta Carol. Ahí fíjense que esa palabra comienza, perdón, con un rasgo. Vocal, SC vocal, ¿sí? Habíamos dicho que todas las palabras que comienzan con vocal, SC vocal, se escribía el rasgo vocal S, que es fino y es curvo, ¿recuerdan? Entonces, ascenso, vamos a escribir, ascenso, vamos a escribir, ahí lo ven, ascenso, hacemos el rasgo as, que es fino, en primera, el circulito y ahí el rasgo en so, con un escape fino porque termina con una vocal. Vamos de nuevo. Fino, ascenso, ¿sí? Ascenso. En primera posición. Y dibujamos el rasgo curvo fino. Este va en segunda posición. Y fíjense que en descenso, palideció, dice Javier. Vamos a escribir palideció. Palideció ahí es con C de casa. Javier, ahí tenés que corregir, palideció es con C. Palideció, ¿sí? Acá tenemos en primera posición, ¿sí? Fíjense que acá termina con dos vocales, entonces, ¿qué va a pasar? El escape va a ser grueso, ¿sí? Y escribimos en primera posición, fino, la P, palideció, escape grueso. Ahí es un circulito final. Palideció. El circulito va del lado de la derecha y el escape grueso porque termina con dos vocales. No toca el renglón, va en primera posición. ¿Sí? Palideció. Descenso. En la palabra descenso, ahí habíamos visto también como variante que ahí comienza la palabra con consonante, entonces, que es la D. Entonces, ¿qué pasa? Es como que si yo no tuviera ese C, es como simplemente que yo tenga descenso, así como lo digo, descenso. No me detengo a decir descenso, sino que cuando voy a hacer la traducción, obviamente voy a poner ese C. Pero cuando hago en taquigrafía, yo voy a escribir descenso de esta forma. En segunda posición, ¿sí? Fíjense, y voy a hacerlo así. Descenso. Este es grueso y este es EN también grueso. Y con un escape fino porque termina con una sola vocal. Descenso. Descenso, ¿sí?
tenemos dos rasgos gruesos en este caso, con el circulito medial y con el circulito final, con escape fino, ¿sí? A ver, descenso y excesiva. Excesiva, bueno, ahí tenemos excesiva, fíjense que tenemos vocal, X vocal, excesiva. Acá va la C, excesiva. ¿Sí? Entonces yo acá voy a hacer el rasgo vocal, X vocal, que es arriba, un poquito más grueso, ¿sí? Que en la parte de abajo, y acá más fino. Y como tengo entre dos rasgos gruesos, entre dos rasgos curvos, el circulito va en la concavidad del segundo. A ver, voy a hacer con el lápiz, a ver si se nota un poquito. Como que es como si escribiéramos S, excesiva. Pero engrosamos arriba, ¿por qué? Porque va la X primero. Entonces hacemos X, arriba un poquito más grueso, después un poquito más fino, y en la concavidad de los dos curvos va el circulito medial, que sería así. Excesiva. ¿Sí? Excesiva. Más grueso arriba, en la concavidad del segundo, de la B corta, ¿sí? En la palabra desarruga. También, a ver qué dice Lourdes. La palabra desarruga aplicó la segunda regla, entre dos rasgos rectos que forman ángulo, el círculo queda aparte. Exactamente, es lo que habíamos visto, sí, entre dos rasgos rectos de distintas direcciones, ¿sí? Cuando lado de afuera, muy bien. Y fíjense que acá yo he visto también en algunos que mandaron sus trabajos arrecifes. Vamos a hacer arrecifes. Arrecifes, acá tenemos el bisílabo, que nosotros tenemos este rasgo, ¿sí? Que sabemos que es grueso, arre, en primera. Después le sigue un circulito medial y después le sigue un rasgo curvo. Entonces, en el rasgo curvo es donde yo tengo que hacer el circulito. Arrecife, fíjense que arre marca posición la vocal A. Entonces va en primera posición. Dibujamos el rasgo vocal, doble R vocal, R, R, ¿se acuerdan? Cuando dimos el alfabeto. Arrecifes, entonces el circulito queda en el segundo rasgo curvo. Bien. Acequias. Acequias está mal escrito ahí. A ver, acequias, creo que acequias. Ahí está. Acequias, y ahí tenemos. Y va con C. A ver, fíjense si va con acequias y servicial. Acequias. Esto busquen si pueden en la RAE. Acequias. Entonces acá tenemos, fíjense que acá con tenemos C. Vocal. Con C. Tenemos C y tenemos vocal. Y nosotros tenemos un bisílabo que es AC. Ahí tengo grueso, curvo grueso, y termina con un circulito porque termina en S. Acequias voy a escribir de esta forma. Acequias, ¿sí? Es grueso, curvo, en primera posición por la vocal A. Y es con C. Bien. Caserío. Caserío, ahí tenemos caserío, de casas, porque si es de casas es con S, si es de casar es con Z. Acá tenemos, fíjense que termina R y dos vocales. Acá vamos a aplicar también otra regla, que hay que dibujar la vocal O, ¿sí? Y hacemos en primera posición, fino, caserío. Cacería. Ahí tenemos dos vocales, dos rasgos rectos. Entonces el circulito va del lado de
el Fíjense, exterior, ¿no? exactamente, fíjense cómo va del lado de afuera. Si yo tengo que hacer cacería y hago la A, en vez de la O, hago la A. ¿Sí? Cacería. ¿Mm? Cacería. Y la O me queda un poquito más, ¿sí? Caserío. La O, fíjense que es diferente a la A. ¿Mm? Tengo que sí o sí dibujar la O y la A porque es una de las reglas que cuando la palabra termina en R y vocal, se dibuja la última vocal. ¿Se acuerdan de la regla caserío, oría, obsceno? Ahí vamos a, fíjense que ahí sería oceno. Obviamos la B. Oceno, obviamos la B, obviamos la S también y escribimos la vocal O al comienzo, oceno. Tampoco se vayan a adelantar, acuérdense que hoy vamos a dar el círculo mayor, que son justamente de las dos S. Oceno, acá no me marca la posición la O, sino la E, entonces va en segunda posición y comienzo con oceno. El rasgo oceno. Acá tenemos una partícula, que esto no dimos todavía nosotros, las partículas ab y of, ¿sí? Que nosotros le hacemos como una partícula, así como un engrosamiento al comienzo que me indica que ahí está la B, o que cuando tengo una palabra que comienza con ab, absorbe, por ejemplo, se le hace como un escapecito, ¿sí? Pero esto vamos a dar más adelante, así que no se preocupen, ¿sí? Obsceno. Las partículas ab y las partículas of. ¿Obsceno había en alguna de las...? No sé, no, creo que no. No estaba Lizzy, todavía no. Irma, no sé por la curiosidad más que nada. Pero está bien que quieran saber, está muy bien. Porque por ahí, si en el dictado estaba, fue un error nuestro poner ya esa palabra. No, creo que no estaba. Bueno, bien. Entonces, chicos, vamos a arrancar con círculo mayor o círculo. Vamos a ver nuestro PowerPoint que preparamos para hoy con... ¿Nos subirían la corrección de los textos? Sí, podemos subirlo, Miguel, podemos subir el listado en taquigrafía, así que no hay problema y ustedes lo pueden corroborar. Sí, cómo no. Lo tenemos hecho, así que lo vamos a subir. Una última palabra que preguntaron, curiosidad. Ahí tenemos terminación DAT, curiosidad, describimos. Bueno. ¿Debemos subir al aula los textos? Sí, justamente es la actividad número 18, ¿sí? Acuérdense que todas las actividades que ustedes vayan haciendo tienen que subir al aula para la corrección, entonces nosotros vemos los errores, vemos a ver en qué podemos afianzar un poquito más el conocimiento, podemos ver las dudas, así que los que tengan hecho el texto en taquigrafía, que lo suban, así podemos corregir. Bien, vamos entonces con círculo y círculo mayor. Tenemos que este círculo o círculo mayor representa 2 veces la S. ¿Se acuerdan que circulito era solamente una vez, ¿sí? Acá tenemos el sonido similar de la Z, la X y la C seguida de E o de la I, cuando tenemos 2 veces. Se representa de esa forma, ¿sí? Puede ser aislado, puede ser inicial, como vemos ahí en la sílaba mixta, S, vocal S. La rayita que vemos significa vocal, ustedes ya saben. En medial tenemos S vocal, y final tenemos S vocal S, ¿sí? Su tamaño es de 2 milímetros, o sea que va a ser un poquito más grande que el circulito. Va a ser el doble prácticamente.
Entonces, para que se distinga bien nuestro círculo, lo vamos a hacer un poquito más grande. No tanto, porque después se viene el círculo máximo, que ese sí abarca prácticamente casi todo el estenograma. Por eso nosotros les decíamos que cuando era circulito, no lo hagan tan grande. ¿Ves? Ahora van a ver la diferencia. Bien, fíjense que acá tenemos las distintas sílabas que forman este estenograma, teniendo en cuenta el círculo mayor. La sílaba mixta, como en la palabra sexto. Sexto, fíjense que ahí tenemos consonante, vocal, consonante, en la primera sílaba. ¿Sí? Entonces tenemos una sílaba mixta. Acuérdense que también en vez de una vocal yo puedo tener dos vocales ahí en las palabras. Sería vocal, sería con S, vocal, S. Claro. Como decía, como vimos anteriormente, vocal, S, vocal, S. Entonces acá tenemos en la sílaba mixta, en sexto, que también puede ser sexto. Sí, vamos a ver después en los ejemplos. Y fíjense que, como les decía, ustedes ya saben que sílaba mixta puede tener una vocal en el medio o puede tener dos vocales en el medio de las consonantes. Después tenemos la sílaba directa y mixta, como en la palabra sazón. Fíjense que ahí tenemos S vocal y tenemos Z vocal, que para nosotros suena como la S. Entonces vamos a hacer un solo círculo. Fíjense, ahí tenemos S vocal, y tenemos con la sílaba inversa vocal N. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Después lo vamos a ver en el ejemplo. El círculo unido al rasgo vocal N, que sabemos que es curvo y es grueso, ¿sí? O sea, lo que vamos a dibujar ahí, como para que ustedes se den una idea, que ya vamos a ver los ejemplos, hacemos un círculo máximo que sería SAS, un círculo, el grandecito que estamos dando ahora, el grande, SAS. Ese es el círculo que vamos a dibujar, que va a ir en el rasgo ON. Eso es para que ustedes más o menos se vayan haciendo una idea. Dos sílabas directas, como en la palabra sucede. Fíjense que ahí tenemos ese vocal de nuevo, aunque sea una C de casa la que le acompaña a la E en la segunda sílaba. Pero yo voy a usar este círculo mayor unido al rasgo D. Sucede. Ahí voy a utilizar el círculo inicial, círculo mayor inicial. Y tenemos sílaba directa, ¿por qué? Porque tenemos consonante vocal, que eso me indica que tengo una sílaba directa. Y también puede ser sílaba directa e inversa, como en la palabra deseos. Fíjense que ahí C es sílaba directa y OS es sílaba inversa. Consonante vocal directa, vocal consonante inversa, ¿sí? Entonces, deseos, ahí yo voy a utilizar el círculo final cuando tenga que hacerlo, y al rasgo D yo le voy a aplicar el círculo mayor, y eso me va a indicar que ahí tengo la S con la E y la O con la S. Ya se van a ir dando cuenta. Seguimos. Acá tenemos el círculo aislado, son estos ejemplos. ¿Se acuerda que habíamos, en el circulito, habíamos dado la palabra su, en tercera? Y acá tenemos sus, que sería como un plural. Entonces lo hacemos un poquito más grande. ¿Se dan cuenta el tamaño? En tercera posición. Si el circulito es un poquito más grande, sabemos que ahí dice sus. Si es más pequeñito, dice su. Después tenemos ses, y con la A, y ahí tenemos en segunda posición, el círculo dice más vocal A, más la vocal A. ¿Y cómo se traza? Con la vocal A dibujadita, ahí cesa, ¿vieron? Ahí aplicamos
ses, que sería el círculo mayor, y le agregamos la vocal A, cesa. ¿Vieron? Después tenemos el circulito más círculo. Se, sa, cesas. Sería, ¿vieron dónde va el circulito? Si vos podés hacer Sí. después, Amelia, una, Sí, como ¿cómo para que no? vean ellos y no quedarnos acá. Después vamos a ir dibujando los ejemplos. Ahí tenemos, fíjense, el circulito es C, y SAS es círculo. Claro. ¿Vieron? Vamos a Acá vamos hacer a ver para que en el ustedes ejemplo. vean. Tenemos su, ¿sí? Sus, que plural. No sé si logran ver, o les hago mejor con el marcador, para que puedan verlo mejor. Sus, ¿sí? El círculo. Solo. Cesa, de cesar. Cesa, fíjense, es en segunda posición con la vocal A. Hacemos ses, es lo Parece que vamos como a una hacer. O, pero Ses. no tan grande. Acuérdense, no tan grande. Cesas, el plural, sería con el circulito. Fíjense que yo hago el circulito y hago el círculo. El circulito y el círculo. Lo voy a hacer acá un poquito más grande. Más para que lo grande puedan como para ver. que ustedes vean cómo se dibuja. ¿Ah? Ahí. En segunda, toca el renglón, toca el renglón. Cesa. En segunda, toca el La renglón. posición. César da la posición la E. Y César, lo vamos a ver, fíjense, César, que es un nombre propio. Yo tengo acá que aplicar el círculo, pero acá que tengo el rasgo vocal R, que yo sé que es, como les dije la vez pasada, ar, ir, ir. Acuérdense cuando tenemos en algún dictado la palabra ir, es este el rasgo que tienen que dibujar. No me hagan la I y el rasgo R. No, ir es este. Así se dibuja, así yo leo ir. Y que corta el renglón, ¿sí? Y César, ¿cómo voy a trazar? De esta forma. El círculo con el rasgo vocal R. Vocal En segunda R. posición. En segunda posición por la vocal E. César, después lo van a tener como ejemplo. Fíjense cómo hago el círculo y hago... Ahí dibujamos ses y después el rasgo ar. Ses, ar. Así, César, César. tu nombre, César Recabier, así se escribe César. César. Vos ya podés practicar en vez de escribir con la grafía común, ¿sí? Vos ya sabés ahora escribir tu nombre. ¿Lo ven? César. Entonces, círculo más rasgo vocal R. Bien, seguimos con cesase. Ahí tenemos el círculo más circulito con escape. ¿Por qué? Porque termina con la vocal E, ¿sí? Es lo mismo que el anterior, pero con escape, ¿sí? Fíjense, hago el círculo, ahí sí parece una O. Cesase. Cesase. En segunda posición. Fíjense. Cesar. Círculo con circulito. Círculo con circulito. Círculo. El círculo sería cesar y el circulito sería C. Entonces se hace cesar, C. Primero hago el círculo y después el circulito con el escape. Vamos a dibujarlo en el cuadernito, a ver si se puede ver. Se tienen que ver los dos circulitos, los dos círculos se tienen que ver. En este caso el mayor
y después el circulito, ¿sí? El mayor sería cesar, y hacemos C con un escape porque termina en vocal. Ahí ven en el rasgo que está haciendo Amelia. Cesar, C. Cesar, C con escapecito. Yo lo estoy haciendo más grande, en realidad no tiene este tamaño, es más chiquito, porque después damos círculo máximo, entonces ahí recién vamos a hacer bien grande. Acá acuérdense que tiene que ser un poquito más grande que el circulito. Bien, seguimos. La posición del estenograma, ¿sí? Siempre la posición me la va a dar la primera vocal, la primera vocal de la palabra. En el círculo inicial yo voy a tener en cuenta, pero también fíjense lo mismo que cuando dábamos circulito, es el círculo, en este caso el que manda al rasgo que le sigue a ubicarse en esa posición que dice el círculo. A ver, por ejemplo, si yo digo sexto, va en segunda posición porque está la E. En segundo, no voy a escribir cortando el renglón por la vocal O, porque es la E la que me indica la posición, la primera vocal, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando dimos circulito inicial, decíamos que el circulito es el que dice en qué posición va el rasgo? En este caso es lo mismo, nada más que acá tenemos un círculo mayor. Hacemos el círculo mayor y es lo mismo. Fíjense cómo se dibuja en los distintos rasgos. Estos son algunos de los rasgos. Y la posición de estenogramas con círculo inicial cumple la misma regla que el circulito inicial. Se coloca a la derecha de los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba en los horizontales y en el rasgo R, también arriba, y en la concavidad de los curvos, ¿sí? Fíjense cómo vamos a dibujar. A ver si podemos ampliar un poquito. Fíjense en los rasgos rectos, verticales, oblicuos, ¿sí? Arriba, en los horizontales y en el rasgo R, en la concavidad de los curvos, ¿sí? ¿Sí? De adentro hacia afuera. ¿Lo ven? El círculo mayor inicial. Lo vamos a hacer de esta forma. Se aplica la misma regla que el circulito inicial, le volvemos a repetir, nada más que esta vez lo hacemos un poquito más grande, ¿sí? Perfecto. Muy bien, seguimos. Acá tenemos la posición, como les decíamos, ¿sí? Como en un cuadrito, suspira, en la palabra suspira. La U es la que nos indica posición y lo representamos en el rasgo P vocal I, en este caso en ti. Sus me está indicando que va en tercera posición, entonces como el rasgo P es un rasgo recto, oblicuo, y cuando va en tercera corta el renglón, entonces mi círculo en este caso va adherido al rasgo P en tercera posición, cortando el renglón, y de ahí arranca el rasgo R vocal fino también de abajo hacia arriba. Por ejemplo, para darle un ejemplo, si acá dijera, tuviera la palabra supera, ahí aplicaríamos el circulito inicial, que va en tercera, no, en tercera es lo mismo, supera, en tercera, ¿por qué? Porque el circulito inicial su me indica dónde va a ir el rasgo P, supera, en tercera. Nada más que acá tenemos el circulito, ¿sí? El inicial, el circulito. Y en este caso, suspira, es lo mismo, nada más que tenemos S, vocal S. Entonces tenemos un círculo inicial mayor. Y círculo inicial mayor. ¿Ven la diferencia? Se tiene que notar la diferencia. En supera
y en suspira, como le decían. Fíjense que en supera va a ser el circulito más chiquito y en suspira va a ser un poquito más grande. Los dos van en tercera posición, los dos tienen la misma estructura, ¿sí? Supera. En uno es su y en el otro es sus. ¿Ven la diferencia? En el contexto, como les decimos siempre, de lo que ustedes están escribiendo, del dictado, de lo que sea, donde hayan escuchado estas palabras, ustedes se van a dar cuenta si la palabra es supera o si es suspira, pero tienen que tener en cuenta el trazo del circulito. Fíjense ese tips ahí abajito que dice: el secreto de la estenografía es mirar, es ver, comprender, leer, practicar, ¿sí? Eso es importantísimo, que ustedes cada tanto vayan mirando y entonces pueden fijar eso como para practicar constantemente, porque de eso se trata nuestra taquigrafía. Ustedes tienen que ir a medida que van, a medida que nosotros les vamos dando temas nuevos, tienen que ir haciendo sus prácticas y leer. Traten de leer en taquigrafía lo que escriben y traducir. ¿Podrían volver a explicar? Dice Valeria, que explique la diferencia de los círculos, por qué uno es chico y el otro es más grande. Porque acá tenemos su, es una sílaba directa, ¿sí? Supera, tenemos S vocal. Y acá tenemos una sílaba mixta, tenemos S, vocal S, consonante, vocal, consonante. Tenemos una sílaba mixta, entonces cuando una palabra comienza así, con una sílaba mixta, donde tenemos S, vocal S, que puede ser también todo lo que sea el sonido. Ustedes fíjense que nosotros tenemos, nuestro alfabeto es fonético, entonces ustedes tienen que saber bien cómo se escribe después para la traducción, pero su es una sílaba directa y corresponde escribir circulito de 1 milímetro de diámetro en tercera posición. Y sus de 2 milímetros de diámetro en tercera posición también para la palabra suspira. ¿Sí? Yo no puedo escribir acá con el circulito pequeño, porque si no va a decir supira. Supira, ¿y qué? Supira, claro, no tiene sentido. Es el tamaño el que se tiene en cuenta. El tamaño me indica a mí qué palabra es la correcta. ¿Sí? Bueno, seguimos. Por ejemplo, ahora acá vemos los ejemplos de lo que le veníamos diciendo recién. Sexto, ¿cómo se escribe sexto? Porque ahí tenemos consonante, vocal, consonante, que sexto en este caso se escribe C, y en sexto con X, pero ustedes saben que el sonido es sexto, sexto, se escribe de la misma manera. Acá en sexto, ustedes van a ver que hay C vocal S. No es lo mismo que seto o cita, que es lo que veníamos diciendo recién. Entonces tenemos que aplicar acá el círculo mayor, porque tenemos S en segunda posición. ¿Cuál es el que me marca la posición? El círculo. ¿Vieron? Ses. Y la T con la O va en segunda, Los dos se escriben iguales. Claro, ses me está marcando la posición que es en segunda, le sigue el rasgo to en segunda. Lo mismo para sexto. Sexto, sexto, sesgo. ¿Vieron ahí la posición? Y el circulito un poquito más grande. Cisne, seguimos, eso es en segunda posición. El rasgo ne, que sería N vocal, está en segunda. En la concavidad del curvo va el círculo mayor, en este caso, que si fuera, por ejemplo, cine, sería el circulito más chico. ¿Se entiende la diferencia? Sería un circulito inicial. A ver, tenemos ahí, dice... Lisi, en tu nombre ya está la palabra
El circulito final sería... Lisi escribimos con circulito pequeño, Sí. porque tenemos una sola S, por más que se escriba con 2 S, tu Sí. nombre, nosotros representamos con una sola S. Fíjate que Lisi vamos a hacer de esta forma. ¿Sabes En qué? segunda Claro, posición, de abajo hacia arriba, el rasgo li, ¿sí? y ahí está. Con un escape fino porque termina con una vocal, ¿sí? Li, si. Sí. Fíjate que ahí tenés el rasgo li, después tenés 2 S, li si tenés 2 S, no tenés una vocal en el medio, no tenés, ¿ves? Entonces hacer solamente una S. En Lisi. segunda posición. Susana, Susana, muy bien. Susana, Ahí tenemos Susana, ahí aplicamos el rasgo, el círculo mayor, ¿sí? Ahí tenemos. En tercera. En tercera. N es fino, ¿eh? N vocal. Sí. Y acá tenemos Susa. En este círculo mayor ya tenemos Susa. Susa, na, ¿sí? Y fíjense que después vamos a ver en el ejemplo que tenemos ahí abajo en pantalla también Susana, dice. Obviamos la B, fíjense, y escribimos Susana. Así como el nombre propio Susana. Susana es lo mismo. Subsana es Subsana, sí, Subsana. fíjense que ahí se omite, acuérdense como habíamos dado también los ejemplos en circulito subterráneo, sí. Submarino. Bueno, acá también Subsana, escribimos Susana. Obviamente no va a ir con las comillas. Claro, ahí en ese caso no, cuando va con nombre propio, sí. Bueno, tenemos sí. Otra, sazón, fíjense ahí tenemos el rasgo inverso, vocal N, que es grueso. Pero ¿qué me marca a mí la posición? La primera vocal. Entonces va arriba del renglón y el círculo mayor voy a escribirlo, lo voy a representar en el rasgo vocal N, en este caso, como lo vemos ahí. Hacemos el círculo. Fíjense, de adentro hacia afuera. Sazón. De adentro hacia afuera, en el rasgo grueso on. ¿Sí? Sazón. ¿Sí? Sesión en segunda posición. Sesión, esta palabra la van a escribir muchísimo. En segunda posición, ¿sí? Esto cuando sean taquígrafos acá en el Parlamento van a vivir escribiendo la palabra sesión. Sismo en segunda posición y fíjense que va con el rasgo curvo fino. Sismo. Primero el círculo mayor y sismo. En el rasgo M, en segunda posición. En segunda posición porque el que me marca la posición es el circulito con su vocal, ¿sí? Cis. Cis, en este caso dibujamos sismo. Y en social tercera posición, corta el renglón de arriba hacia abajo, social. Hacemos el rasgo al. Fíjense que en tercera posición. Sí, si yo hago sol, hago más chiquitito mi circulito, ¿sí? Ahí. Me cuesta un poco escribir con... Hacemos sol, circulito pequeño, y en social hacemos, en este caso, social, ustedes vieron cómo se pronuncia, social, entonces hacemos de cuenta que hacemos S-O-S. ¿Sí? ¿Ven la diferencia sol y social? ¿Sí? ¿Pueden ver la diferencia? Uno tiene el circulito pequeño y el otro el círculo mayor. ¿Sí? Todos pueden ser Javier, para eso estamos haciendo nosotros esta capacitación. Todos pueden Todos tienen esta oportunidad, así que no la desaprovechen, ¿sí? No la desaprovechen. El año que viene va a ser un año intenso. Vamos a estudiar muchísimo, así que por favor, sigan, sean constantes y mucha fuerza y mucha voluntad para todos.
hay otra cosa, no se queden, que porque terminamos el 30 de noviembre y volvemos en abril y chao, no, el que no practica después va a venir, no va a poder ni mover la mano. Sí, a practicar en las vacaciones, practicar. Muchísima práctica. Bueno, seguimos, a ver. Sociólogo, ahí hacemos en tercera, hacemos socio, sería el círculo mayor, sería socio. Fíjense que ahí tenemos, ¿sí? Dos vocales. Es como si escribiéramos sociólogo, sociólogo. Obviamos ahí una vocal. Utilizamos el círculo mayor, L, de abajo hacia arriba, y, ¿ven? Sociólogo, sociólogo. La L de abajo hacia arriba, fino. Sociólogo. ¿Lo ven? ¿Sí? Subsana, como ya habíamos dicho, sin la B, como si fuera Susana. En su sede, en tercera posición, corta el renglón, ¿sí? Va unido al rasgo D grueso, corta el renglón. Acuérdense la ubicación a la derecha en los rasgos rectos y oblicuos, ¿sí? En los rectos, verticales y oblicuos. Arriba, en los horizontales y en el rasgo R y en la concavidad de los curvos. Eso tienen que saberlo, pero de memoria. Sí, más intenso. No. Pero ustedes no se tienen que achicar, alumnos, no, para nada, para nada. Intenso en el sentido de que va a haber más dictados, ya vamos a dar todo lo que falta y sí, bueno. Nos faltan muchas cosas claro. para dar. Vamos a dar ganchito, es un tema re apasionante, ganchito R, ganchito L, ganchito final N, M, tenemos ganchito ustedes final. pueden formar sus grupos, chicos, alumnos, ustedes pueden formar sus grupos y practicar, pónganse a practicar, obviamente que sí. Ustedes pueden hacerlo. Inclusive después nosotros, yo de mi parte no tengo problemas, ahora no les digo porque termina en noviembre las clases y en diciembre nosotros tenemos sesiones especiales, sesiones extraordinarias, donde vamos a estar a full con el trabajo, entonces, pero después yo les puedo facilitar mi número de celular para que ustedes, si tienen alguna duda o lo que sea, me consultan, una vez que pase el año, digamos, para el año que viene, para antes de iniciar, entonces ustedes pueden consultar y yo no tengo problema en ayudarle, así que cuenten con eso también. Bien, ¿seguimos? Sí. Y acá tenemos una cosa más nomás para decirle con este temita. Fíjense que ustedes ya están haciendo dictado. A lo que comenzamos hoy ya están haciendo dictado, o sea, el avance que tuvieron es muchísimo, así que no decaer. Así que bueno. Seguimos con más ejemplos. Susto, ahí hacemos el círculo mayor, sería sus, en tercera posición, porque el que me indica la posición es sus, ¿sí? ¿Dónde va a ir el rasgo, en este caso, to? Sus, to. Lo mismo sostiene. Fíjense por qué es importante la ubicación del estenograma, porque si yo tengo la palabra susto y la coloco en segundo lugar, en segunda posición, tocando el renglón, no voy a poder leer susto, voy a leer sexto. Entonces es importante que ustedes ubiquen exactamente donde corresponde cada rasgo. Tenemos una pregunta, dice, antes de terminar tenemos otro trabajo integrador. Sí, van a tener, justamente con este tema, van a tener un trabajo integrador final. No sabemos la fecha exactamente, pero donde como les decía la profe Ana, vamos a hacer dictado, donde vamos a aplicar todo esto que vimos. Sí. El trabajo va integrado. Va a ser un pequeño dictado, tampoco se asusten, porque va a ser solamente un texto donde ahí vamos a saber nosotros si ustedes entendieron circulito, círculo mayor, círculo máximo. No va a ser un texto tan largo tampoco, no se asusten. Abreviaturas, ahí van a tener que aplicar todo lo que vimos durante el año, pero en ese texto, en ese pequeño texto y en ese dictado. Así que
tranquilo porque va a ser algo, tampoco va a ser eliminatorio, No, sí, esto no se es preocupe. nada más para terminar el año, ¿sí? Con ese trabajo, así que no se preocupen. Pero tampoco quiere decir que se van a quedar medio cruzaditos de brazos y dicen, no, como no es eliminatorio, no, porque el año que viene ya va a ser otra historia. Traten Bueno. de estos ejemplos que nosotros les damos acá de practicar 5 renglones mínimo, por favor, ¿sí? Ustedes lo van a tener este trabajo en el aula, lo van a tener, y entonces hagan las prácticas con estas palabras y repítanlo en voz alta. No, Javier, no se recupera porque en realidad no fue un examen, son trabajos integradores que nosotros les dimos las devoluciones, más o menos en general, de lo que tenían que corregir, y en base a eso ustedes tienen que corregir su trabajo. Sí, fíjense que muchos en ese momento, y tal vez por el tiempo, como nos decían, no lo pudieron hacer y después se dieron cuenta del error y hoy ya saben cómo se escribe tal o cual palabra. Entonces, esa es la idea, que ustedes mismos se vayan, que ustedes vayan mejorando, ¿sí? Que ustedes vayan corrigiéndose y que ustedes vayan... Con práctica, cómo se escribe, cómo hago sol, hago con este rasgo, hago con el otro, no es con vocal L, es que, o sea, mirando, buscando y practicando. No hay otra forma. Es práctica. Fíjense en la palabra subsuelo también, es como si tuviéramos subsuelo, claro. Subsuelo. Sesiona, fíjense que tenemos, ahí tenemos cecina, escribimos sesiona en segunda posición, subsuelo en tercera posición, sosiego en tercera posición, ¿sí? Que por ejemplo si yo digo ciego, ciego, voy a escribir así pero en segunda posición, pero la estructura del estenograma va a ser la misma, pero va a ser con el circulito pequeño. Y acá tengo sosiego. Y fíjense que ciego es diferente, significa otra cosa, y tiene la misma estructura pero con el circulito pequeño, y sosiego escribo con círculo mayor porque tiene ese vocal, ese vocal. Ahí si el circulito fuera un poco más pequeñito, podría decir también soga, soga, pero con el circulito inicial, más pequeñito. Sin embargo, acá tenemos ese vocal S, sos, en tercera. Bueno, chicos, estos son los ejemplos. Nos queda mucho todavía por seguir con el Power, porque es larguito nuestro Power. Tenemos, fíjense que estamos con el inicial, tenemos el medial y el final en el mismo Power, que nosotros queremos explicarle exactamente todo. Así que mañana no tenemos clase, mañana es asueto, mañana no venimos a la legislatura, no hay clases. Vamos a continuar recién la semana que viene con este tema. Mientras tanto, practiquen, por favor, ¿sí? Practiquen. No, mañana no hay clase. Este Power va a estar en el aula, no terminamos nosotros por el horario, porque como vieron, fuimos explicando las dudas, conversando un poco, pero va a estar en el aula. Mauro, ¿podés seguir mostrando, por favor, el Power un poquito más? Así ellos van mirando. Fíjense, tenemos... todo lo inicial que ya vimos los ejemplos, después seguimos con círculo medial, que vamos a dar, pero ustedes vayan mirando, ¿sí? Vayan mirando, seguimos, fíjense. Nos faltó medial y final, pero ustedes pueden ir mirando en el aula, va a estar, como para que lo vayan entendiendo, ¿sí? Entonces, el círculo final también, círculo final, las posiciones. Entonces, léanlo y vayan practicando ya, después vamos a hacer todas las explicaciones necesarias. En la próxima clase seguimos un poco en la primera parte de la hora, vemos esto y ya podemos hacer un dictado, ¿sí? Pero bien, por favor miren, no nos dio el tiempo, pero por favor miren, porque como les decíamos, todos están en condiciones. Este PDF va a estar este PowerPoint va a estar en el aula, Mauro lo va a subir, así que quédense tranquilos. Así lo pueden tener en sus apuntes, copiar y practicar. Bueno, muchísimas gracias. Nos fuimos con el tiempo otra vez hoy, así que gracias por estar y nos encontramos Dios mediante la semana que viene. Gracias, chao, chao. Practiquen. Chao, chao.